El gobierno de España desatiende las recomendaciones de Bruselas de repatriar todos los invasores de Ceuta, incluyendo a los menores, y prepara el traslado de 500 niñas desde Ceuta a Península. Se me antoja difícil comprender, entender que haya 500 niñas que sigan ahí en Ceuta producto de esa invasión, pero aún así demos el pulpo como animal de compañía. 500 niñas a Península. ¿Por qué las niñas y sobre todo por qué los menores son tan importantes para el gobierno en esta operación que prácticamente es un secuestro de Estado en contra de los intereses de la Unión Europea, en contra de las recomendaciones de la Unión Europea y muy probablemente en contra de muchas familias, es decir, de los mismos familiares de esas niñas que las esperan en Marruecos, o tal vez verán cómo esas niñas acabarán siendo arrebatadas de el resto de familiares que muy probablemente estén todavía en Ceuta para convertirse en hijas del Estado. Y si te dijera que Ceuta se está convirtiendo en la Troya del siglo XXI y que el caballo de Troya dejado a las puertas son precisamente los MENAs. ¿Por qué los MENAs son tan importantes para el gobierno? Esto nos va a permitir precisamente poner al descubierto el negocio de las ONGs con el tema de la acogida. Detrás hay una maniobra importante por parte de la organización de George Soros. No sabemos cuántas de estas niñas a lo mejor acabarán un día en quién sabe en qué islas de Epstein para hacer los favores de determinadas personas. ¿Quién sabe? Mientras tanto, el gobierno es literalmente arrollado por la polémica de los militares y los policías. Suben a 24 los militares que sufren el brote de sarna, de 10 que eran ayer, de 14 que eran ayer, ya han pasado a 24. Hay un primer caso también entre policías. Y ojo, porque precisamente hablando de ONGs, es que resulta, y ese es el escándalo principal, que los mal llamados refugiados, es decir, los invasores, están recibiendo mejores raciones de comida que los mismos militares y policías que dependen de Marlaska. Terrible, las ONGs dan mejores raciones de comida que el mismo gobierno de España a sus propios empleados. Empleados que además la ministra de Defensa ha dejado sin baja por el brote de sarna, diciendo que la sarna no es un problema como para pedirse la baja, ¿no? Tremendo, quitándole importancia a todo, mientras descubrimos también el motivo de la visita de David Calleja a La Mareta. Así que será el nuevo fichaje de Radio Televisión Espantosa para la temporada 2026-2027. Y es que, claro, en Radio Televisión Española, ¿quién hace los fichajes? Pedro Sánchez desde La Mareta. Venga, vamos con el vídeo. Comenzamos actualizando la información sobre el brote de sarna. Defensa desvincula el brote de sarna en Ceuta a la crisis migratoria y eleva a 24 el número de contagios. Y en efecto parece ser que el motivo de la sarna es que la zona donde se destinó para que los militares pudiesen dormir y descansar, pues era una zona infectada, no se limpió, no se realizó el trabajo, ¿no?, higiénico necesario, y ahí, pues en los colchones prácticamente donde reside el bicho que ha provocado el brote. La razón, además, comentaba esta información Aaron Rivero, secretario general de JUPOL, sindicato de policía desde Ceuta. No puede ser que los policías estén peor que los inmigrantes. ¿A qué se refiere? Se refiere a dónde están viviendo los policías. Lo decía también el ABC, así viven los policías destinados en Ceuta. Una habitación para 7, un baño para 70, un retrete para 70 personas y sin aire acondicionado. Pues parece ser que en esos colchones se anidan también los bichos, el bicho que provoca la sarna, y este además es el alimento, ¿no?, que está recibiendo la Fuerza de Cuerpo de Seguridad del Estado: pan, una lata de atún, agua, una manzana. Tremendo. Esta es la comida, decía el capitán general de los tercios, que le dieron ayer a nuestros militares en Ceuta. Vergonzoso, ¿no? Aquí lo tenemos también en un bocadillo, un poquito de chopet, ni siquiera mortadela, una lata de atún, un bocadillo, no, 2 trozos de pan, dos panecillos, mejor dicho, ¿no? Pues lo denunciaron también en Antena 3 diciendo esto. Vamos a escucharlo.
En estas circunstancias, el ejército lleva casi una semana trabajando a destajo en Ceuta y no siempre en las mejores condiciones. María, los militares se quejan por la comida. Este es el menú que les dan, Victoria. Un panecillo, mortadela o chorizo, una lata de atún, una fruta o yogur y 2 botellas de agua. Una comida claramente insuficiente. Los soldados denuncian que hacen jornadas maratonianas de hasta 16 horas y que solo disponen de 2 horas de descanso entre turnos. Joder, qué bien. No es lógico, es indignante la forma en la que nuestros militares están recibiendo la alimentación. Y si los tenemos totalmente machacados trabajando y no los alimentamos, al final no pueden rendir de la manera que tienen que rendir. ¿Te imaginas unos invasores mejor alimentados que los militares y que en un motín podrían incluso tener más fuerzas para vencerle a los militares? Sería terrible. A lo mejor veremos la cola, veremos a los militares españoles en cola junto con los invasores para recibir mejores raciones de comida dadas por parte de las ONGs. Y ahora entraremos en las ONGs, pero fíjate, las críticas por la bolsa de comida de los militares en Ceuta obligan a revisar las raciones. ATME, que es la Asociación de Tropa y Marinería, solicita información a Defensa sobre si los militares desplegados han contado previamente con instrucciones precisas o es todo un paripé, es todo a lo mejor una improvisación, ¿no? Robles, además, deja sin baja médica a los militares contagiados de sarna en Ceuta y considera banal la enfermedad para quitarse responsabilidades. Lo que hace normalmente el psicópata de turno, la persona manipuladora, es quitarle importancia al problema que tiene la persona, ¿no? Es una luz de gas, ¿no? Pero tú que estás diciendo que estás loco, que te estás preocupando demasiado, que todo está bien, venga, no te vayas, no te voy a dar la baja, porque dar la baja por sarna a un militar, yo qué sé, es como dar la baja por un resfriado a un trabajador, por resfriado común, a un trabajador normal, ¿no? Tremendo. Y mientras tanto, Elma Saiz, sobre la crisis en Ceuta, que es el festival es un oprobio moral, ¿eh? No es importante, declaración de Elma Saiz, no es importante el debate sobre el retorno de migrantes, sino cómo se hacen las cosas. Es decir, trata de quitarle importancia al retorno de migrantes porque no quiere retornarlos, sino sobre cómo se hacen las cosas y cómo se tienen que hacer las cosas. Se tienen que hacer bien. Hasta el momento, con respecto a los militares, estamos viendo que las cosas con estas raciones de comida se están haciendo bien, con los 24 casos de sarna, con el primer caso también en los policías. Y claro, a esto, ¿no? La ministra de Sanidad, además, decía en televisión que parecía casi indignante, ¿no? Que 17 días después Ceuta, el gobierno, la ciudad autonómica, Vivas, el presidente de la ciudad autonómica, no hubiera dado disposición a mejorar la situación, como si la situación dependiera de la ciudad autonómica y no del gobierno de España. A mí también me duele llegar 17 días después y que no haya espacios habilitados. También me duele. ¿Y de quién es la competencia para habilitar los espacios? Otra maniobra de manipulación para descargar en terceros las responsabilidades del gobierno para además quitarle importancia precisamente al retorno y sobre todo a la situación de los menores en Ceuta, porque todo es un negocio muy lucrativo que del que el gobierno también se beneficia. Fíjate, el Español lo titulaba: el gobierno desafía a la Unión Europea e inicia con 500 niñas el traslado de parte de los invasores de Ceuta a la península. ¿Por qué las niñas? Porque lo más fácil de justificar. Claro, son niñas, ahí pueden ser violinizadas, hay que tutelar a las niñas. Claro, ese es el discurso de siempre, victimizar a la mujer para legitimar su protección. ¿Y quién le va a dar la protección? El Estado. El Estado que protege a la niña para después que acaben en centros dirigidos por gente como Mónica Oltra, que tienen a maridos pervertidos que luego podrían abusar de ellas. Por eso decía, cuidado porque hasta qué punto estas niñas tuteladas por el Estado acaban en alguna isla de Epstein, ¿no? Porque se convierten en corderitos tutelados por alguien que trabaja por un sueldo a final de mes y que desde luego no tiene el mismo interés de sus familias en protegerlas. Nunca el Estado podrá sustituir a la voluntad y la motivación de una madre, de un padre, de proteger a esa niña. Sobre todo yo me pregunto, ¿esas niñas están solas? ¿En Ceuta han llegado solas o es que están sus familiares? ¿Están siendo arrebatadas a sus familiares? ¿Trasladan a las niñas y no a los familiares? Y cuidado porque esto me remonta precisamente a la importancia que tienen los menores en estos movimientos migratorios para los gobiernos traidores como el español. En el sentido de que ¿recuerdas la historia? Además, recientemente salió, ¿no?, la película de Ulises. Tenemos también un vídeo que hice comentando la película en este canal. Te dejaré abajo o al final aquí o por aquí arriba una tarjetita para conectarte a
a ese vídeo, si no lo has visto, conocerá la historia de Troya, ¿no? Cómo consiguieron entrar en Troya los invasores griegos. Pues muy sencillo, como Troya era imposible de vencer, ¿no? Porque tenía una muralla, era muy difícil entrar. Bueno, fue precisamente Ulises, ¿no? Odiseo, quien encontró la fórmula para entrar, ¿no? Construyeron un caballo, se adaptaron los griegos a las idiosincrasias y a los valores de los troyanos y a sus supersticiones, ¿no? Hicieron un trabajo ahí de casi empatía, ¿no? ¿Qué es lo que le importa a los troyanos? Le importa la diosa Atenas. Bueno, vamos a hacer entonces que este caballo, ¿no? Es un regalo de los dioses que honran al pueblo de Troya, un pueblo bastante narcisista en aquel momento, ¿no? Y que se sintió, ¿no? Como que, recibió ese caballo, las supersticiones, ¿no? Recibió ese caballo de los dioses, hay que llevarlo dentro de la muralla de la ciudad. Ese caballo estaba hueco y tenía los guerreros, aqueos, ¿no? Los griegos, que por la noche salieron del caballo y desde dentro destruyeron Troya, ¿no? Bueno, en el siglo XXI, las supersticiones de la civilización europea tienen que ver con la protección de los menores, para los que hemos hecho unas leyes que prácticamente son ideológicamente castizas, ¿no? Son impenetrables, ¿no? Pero que, claro, permiten precisamente a los invasores decir, vamos a mandar a los niños porque la civilización europea acoge a los niños, considera que los niños hay que protegerlos, hay que tutelarlos, el Estado se hará cargo, pero claro, nosotros vamos a mandar a los niños. Y cuando los niños, puesto que el Estado no lo devuelve por la legislación, que son las supersticiones de Troya, las leyes de hoy en el siglo XXI en Europa son las supersticiones de los troyanos en la época de Homero, básicamente, ¿no? Pero dice, mira, como tienen esas leyes y los niños no lo devuelven, y además esas leyes permiten con el tiempo la reagrupación familiar, vamos a mandar a los menas para que después los menas, cuando pase un tiempo y tengan el permiso de residencia, puesto que el Estado no lo puede devolver, se tiene que hacer cargo, ahí nuestros hijos serán quienes, a través de la otra ley de reagrupación familiar, nos permitirán a nosotros entrar. En ese sentido, los menas se convierten en un caballo de Troya alrededor del cual se ha creado todo un negocio de ONGs, un negocio clientelar que precisamente vive de la necesidad de tratar y dar tutela a esos niños a cambio de recibir dinero del gobierno, mientras esos niños hacen méritos en cuanto a tiempo de estancia en España para después pedir la reagrupación familiar y llamar a padre, a madre, abuelo, abuela, hermano. Entonces, claro, por cada niño, en ese sentido, es la invasión, en ese sentido, los niños, los menas son caballo de Troya, por cada niño, esto significa cada niño que consiguen meter en Europa los invasores, eso significará 3, 4, 5 personas que vendrán a Europa al cabo de un tiempo. Cada mena, cada niño multiplica por 3, por 4, por 5 la invasión gracias precisamente a explotar las supersticiones de la civilización europea, que a día de hoy esas supersticiones están plasmadas en los códigos civiles, ¿no? Y en las leyes de tutela del menor. Es tremendo y alrededor de esto obviamente hay organizaciones que se lucran de ello, ¿no? Fíjate, lo decían, esto es de la televisión. La ministra Elma Sáenz anunció ayer en Ceuta la instalación de carpas en diferentes puntos como la explanada de Loma Colmenar o la hípica para la acogida de personas inmigrantes. Y hoy hemos salido a la calle para preguntar a los tutíes qué opinan sobre esta medida. No lo quieren, no quieren ni siquiera los menas porque saben que los menas son caballos de Troya. Fíjate. Porque no veo solución. O sea, lo suyo sería devolverles a su tierra, a su país, digamos. Desde la instalación de las carpas en la explanada de Loma Colmenar. Es que como te dé mi opinión, te cierras la cadena. O sea, mejor que no hables, porque prefiero no hablar. De verdad, estoy tan afectada que prefiero ni pronunciarme. Creo que va a tener efecto llamada y que si lo dejamos aquí ya luego nadie se va a preocupar de echarlo. Efecto llamada. Esto es de El Faro de Ceuta, que se hace una cobertura estupenda, ¿no? De todo. Elma Sáenz anuncia la habilitación de espacio para 1.500 migrantes, pero luego serán 4.000 las plazas, fíjate, ¿no? Dándonos dosis de verdad poquito a poco. De momento 1.500 y luego, como hemos dicho que entraron 2.000, no podemos decir que vamos a poner 4.000 o 5.000 ahora, porque entonces la gente dirá que les hemos mentido, ¿no? Pues esto es lo que tenemos. También es cierto que dijeron que hay 2.000 menores, ¿no? 2.000 menores, puede ser que 500 niñas dentro de 2.000 menores, pues a razón de una niña cada 3 niños, puede ser. Y mientras tanto, ojo, cuidado, porque se comienza una huelga de hambre. Esto es muy importante porque inician una huelga de hambre estas personas que precisamente vienen con hambre.
Es decir, deberían, a ver, atienden las ONGs que le van a dar comida, etcétera, y se ponen en huelga de hambre. Incluso hasta han montado una mezquita en la playa. Ojo, porque si esa mezquita se convierte en lugar consagrado, ahí ya no lo vas a mover, vas a tener que edificar una mezquita. Se convierte en derecho por adquisición, ¿no? Derecho adquirido. Pues terrible. Mira, fíjate, más de 100 migrantes comienzan una huelga de hambre en Ceuta al grito de queremos un asilo en España y asegurando que buscan una buena vida. Fíjate. Fíjate, ¿eh? Lo ves que tienen carteles, eso es importante. Le pregunta, ¿qué queremos? Asilo. Hay carteles con asilo, hay carteles perfectamente escritos en español. Esto significa que esta gente que se pone en huelga de hambre está siendo asesorada. ¿Quiénes les asesoran? ¿Quiénes asesoran a los invasores para que desplieguen su plan por fases sin fisuras con el fin de obtener finalmente el asilo? Obviamente tiene que ser alguien experto en esto. Bueno, Rubén Pulido en un vídeo de 7 minutos, que no te voy a poner aquí, si acaso te dejaré el enlace abajo para que lo vea, explica cómo detrás de todo esto están las ONGs que asesoran directamente a esas personas, diciéndoles qué es lo que tienen que hacer paso por paso para finalmente obtener el asilo. Fíjate que Rubén Pulido lo decía, las ONGs en Ceuta están movilizando todas las acciones de los inmigrantes orientadas a exigir asilo y protección internacional. Les va la vida en ello porque se trata de miles de plazas a gestionar y miles de plazas equivalen a decenas de millones de euros. Así opera la red de trata institucionalizada, la red de explotación de menores legitimada, licitada por el Estado. Las ONG, decía Herman Tertsch, son ya directamente el enemigo del pueblo. Son la nueva mafia de explotación de menores. Fíjate, tanta mafia que una de las organizaciones que más dinero va a recibir de esa trata es precisamente Cruz Roja. Rubén Pulido decía, dispositivos de atención humanitaria. Dicho de otra manera, son dispositivos gestionados por las ONGs a través de contratos de emergencia para el estudio y admisión a trámite de solicitudes de asilo y protección internacional. Nada para que se vayan, todo para que se queden. Y ojo, porque además Rubén Pulido publicaba esto el 17 de agosto, el primer paso dado por el Ministerio fue, en el marco permanente de acción conjunta con Cruz Roja para la asistencia humanitaria, refrendar una declaración de emergencia dotada de 6,5 millones de euros que no van directamente a los migrantes invasores, no, van a Cruz Roja, que ese dinero lo moverá a nivel financiero a través de bancos durante un periodo para generar unos ingresos, porque detrás hay operaciones financieras, 6,5 millones de euros, si yo los muevo en mercados y opero a nivel financiero durante una semana, puedo tener unos beneficios brutales, me dan 6,5 millones, muevo ese dinero, obtengo a lo mejor 3, 4, 5 millones de euros de beneficio de operaciones en mercados financieros y después destino esos 6,5 millones para los migrantes, habiéndome ayudado ese dinero a operar en mercados financieros a través de operaciones financieras y tener unas ganancias que se quedan para mí. Así funcionan muchas ONGs y el dinero que reciben les sirve como palanca para operar en mercados financieros. Otra manera de sacar ventaja a nivel más rudimentario es el de Pablo, el que comenta Pablo Aro Urquizar. Una alcaldesa de ERC cobraba 8.000 euros diarios, 2,5 millones anuales, por alojar a 50 menas en el albergue de su familia gracias a un contrato de la Consejería de Trabajo controlada por su mismo partido, mientras se ocultaba que uno de ellos violó a una menor local. Oh, qué curioso, ¿no? Esto es Blanca, la alcaldesa de Esquerra Republicana de Cataluña, que cobraba 8.000 euros diarios para alojar a 50 menas. Y volviendo a Cruz Roja, con esto no quiero decir que Cruz Roja necesariamente esté realizando esas operaciones financieras, pero sí que te puedo decir que estando a un libro que se publicó hace un par de años sobre las ayudas a la cooperación internacional, contaba cómo precisamente las empresas farmacéuticas operaban de esa manera con el dinero de las licitaciones para fármacos en el tercer mundo.
Que ese esquema lo aplique Cruz Roja, yo no te lo puedo decir, pero que es un esquema, es una práctica habitual en el dinero que muchas organizaciones reciben de los gobiernos, no te quepa la menor duda. Y no olvides que uno de los mayores altos cargos de Cruz Roja en España es la pareja actual del ministro de Asuntos Exteriores, Álvarez, ¿no? Fíjate que además tenemos la Gaceta que revela el negocio precisamente de las ONGs. Decía esto, la Gaceta, la ONG que logró impedir las devoluciones en caliente para quedarse, por tanto, con el negocio de los menas, alentó la invasión a Ceuta y ahora proporciona alimentos ilegales, está financiada por Soros. Es decir, alentó la invasión, contribuyó a la invasión, impidió las devoluciones en caliente. Aquí hay recordará, a ver, tengo que remontarme a esa sentencia del Tribunal Supremo por el que se dictó que una persona captada entrando por vía mar a nado con ese salvavidas que hemos visto, en la modalidad con la que han entrado la mayoría de las personas en Ceuta hace prácticamente casi 3 semanas, bueno, no podía ser devuelta. De ahí la organización que estuvo pendiente de esa sentencia, es una organización de Soros, informó a sus redes y fue la que alentó la invasión de Ceuta del 31 de julio y ahora está haciendo negocio en Ceuta proporcionando alimentos. Y todo esto está financiado por Soros. Es más, no solo financia alimentos, sino que parece ser que financia a voceros, a determinados creadores de contenido para que lancen, den una versión muy concreta de lo que está ocurriendo, una versión negacionista con respecto a la invasión. Aquí tenemos, de hecho, lo que publicaba Wall Street Wolverine. Vecinas se enfrentan a la activista Alejandra Martínez, que niega la inseguridad de Ceuta. Se habla, algunos dicen que Alejandra Martínez podría estar vinculada precisamente a una de esas organizaciones de Soros que tienen toda esa economía circular centrada, basada en los movimientos migratorios, desde los barcos de Open Arms hasta terminales mediáticas, para precisamente tratar de vender una realidad prefabricada a conveniencia de las ONGs. Fíjate lo que decían en 4. Acabé de escuchar a Alejandra. Ella dice que no hay ningún tipo de problema prácticamente aquí. Hola, buenos días. Yo es que, de verdad, todavía no doy crédito que esta mujer diga y nada más que se manifieste para los inmigrantes. En ningún momento veo que se esté preocupando por la gente y las mujeres caballas. O sea, y que diga que no hay miedo, que toda la ciudadanía de Ceuta no pensamos igual, pero es como la de ayer. ¿En dónde has estado? Alejandra. O sea, tú me estás diciendo que has estado 6 días aquí, 6 días aquí, has ido a la playa. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Claro, un momento, por favor, un momento, es que llevo un rato escuchándote. Por favor, yo ¿por qué no veo una imagen tuya tumbada en el trampolín tomando el sol? Si tan buenos son. Yo te respondo. Venga, no tienes una imagen mía. Que responda Alejandra, espera. Que responda Alejandra. Claro, yo te respondo. No tienes una imagen mía tumbada en el trampolín. Claro. No tienes una imagen mía tumbada en el trampolín tomando el sol, porque yo lo que he ido a hacer al trampolín, he estado horas y horas en el trampolín, es repartir, ayudar a cargar móviles, asegurarme de que las personas que están allí están recibiendo atención sanitaria. Que nada más que os acordáis de los inmigrantes. Y horas en el trampolín. Horas y horas en el trampolín, a pleno sol, a la intemperie, con las personas migrantes que están allí. Horas y horas. Fíjate que tenemos, no te lo voy a poner todo, tengo otro post aquí de Samuel Vázquez que dice: esta sinvergüenza ha ido a una ciudad después de que fuera militarizada para decir que no hay un problema de seguridad. Si se separase medio kilómetro de donde están los militares, no se atrevería ni a respirar. El mayor enemigo de sus hijas hoy son las feministas de Irene Montero. Pero tengo también un aicano que parece ser que, en fin, deja al descubierto, ¿no?, a esta mujer. Es la misma, esta tal Alejandra. Y dice lo siguiente: hoy quiero destaparos el caso de la mafia No Name Kitchen, una autodenominada ONG financiada por George Soros que está detrás de la invasión del pasado 30 de julio en Ceuta. Este movimiento impulsó y apoyó jurídicamente el procedimiento del ciudadano argelino que fue interceptado en el mar intentando llegar a nado a Ceuta y devuelto a Marruecos. Este caso fue el propulsor de la medida del Tribunal Supremo que prohibió las devoluciones en caliente de inmigrantes ilegales solo 2 semanas antes de la invasión. Es decir, aprovechó la sentencia para alentar el efecto llamada. Además, esa, entrecomillado, politóloga, a la que ahora empiezan a llevar a televisiones, trabaja para Canal Red de Pablo Iglesias y estuvo en Ceuta blanqueando la entrada de 90.000 inmigrantes ilegales. Ahora son 90.000, fueron 10, 20, fueron 50, fueron 70, ahora son 90 inmigrantes ilegales y colabora con esta ONG. Casualidad.
Por si fuera poco, los muy mafiosos reconocen que entre los organismos financiadores está la Open Society Foundation de George Soros, el diablo en la tierra. Ahora, lejos de facilitar el regreso de los inmigrantes a su tierra, están proporcionando alimentos, kit de higiene, ropa y otras necesidades básicas a los presentes para alargar el drama de decenas de miles de españoles. Pero esto es lo que tenemos claro, dando incluso mejores raciones de comida que las que reciben nuestros propios militares. Y ojo, porque alentada, quién sabe, si incluso dentro de esa misma ONGs estuvo y vimos también a la famosa Barbie Gaza con transparencias, que la voy a poner en grande, se presenta ahí en un Audi, dicen, de alta gama con su marido. Tengo entendido que ella vive en Ceuta, su marido es policía en Ceuta, ¿no? Fíjate, con transparencias, mostrando... Por la noche, además, se puso un palabra de honor con unos pechos importantes y se paseó para tratar de mostrar la idea, en fin, trasladar la idea de que las mujeres ahí, en Ceuta, no están en peligro. Lo curioso es que fíjate a la velocidad que iba y fíjate sus risitas nerviosas. Parece ser que no se sentía muy segura tal como estaba tratando de mostrar, ¿no? Es así que dice, hola chicos, en fin, yo creo que fue a provocar y se vio que podía pasar la canuta y podía pasar la canuta el marido también que la acompañaba, pero claro, tenemos que considerar una cosa, que esta gente está protegida y obviamente lo que ha hecho, no sabemos alrededor cuántos militares, policía o personal de ciertas organizaciones, ONGs, prepararon la escena para que ella pudiese lucirse y, bueno, mostrar su encanto a los invasores, provocándoles físicamente, ¿no? También es así que tuvo que decir, ay, que no soy transparente. Fíjate. Bueno, yo voy a andar por la playa del trampolín, en directo, ¿vale? Voy pasando, voy. No me gusta faltar el respeto porque se sienten también muchas veces como monos de feria y no me gusta. Se siente como mono de feria, eso es un comentario racista, ¿no? Se sienten como mono de feria, no me gusta faltar el respeto. Fíjate que se escuchan voces de fondo, ahí, ¿no? Como casi silbándola, ¿no? No me gusta para nada esto, pero bueno, es lo que pide la gente. No me gusta para nada, pero es lo que pide la gente, que les provoque con mi cuerpo a ver y ver qué es lo que pasa. Gente, que andemos por al lado de ellos. Hola, chicos. Hola, chicos. Todo apunta a que a lo mejor deseaba hacer una gangbang, no lo sé. La verdad que yo fuera su marido no hubiera apoyado eso, no puedo decir no hubiera consentido porque al final la mujer hace lo que quiera, pero yo no me vería en esa tesitura. Es altamente arriesgado, salvo que pactes previamente con una ONG, con Fuerza de Cuerpo y Seguridad del Estado. No olvides que su marido también es policía y que lo que estamos viendo aquí puede tener un decorado alrededor de protección que nosotros no estamos observando y que le permite hacer lo que está haciendo. Hola a todos. Mira, claro, mira, porque no somos invisibles. No somos invisibles, me miran porque no somos invisibles. Hola chicos, hola a todos, no sé. Se fue a hacer el ridículo. Hay una lectura no verbal de todos sus gestos, todas sus palabras. Voy a ver si la hago en el otro canal, Roberto Creu no verbal. Suscríbete también en ese otro canal, te dejo el enlace abajo. Mientras tanto, se revela de quiénes son algunos de los invasores. Este tipo, además con aparato en los dientes, que veremos qué dentista se lo habrá puesto, ¿no? Está en la playa de Ceuta. Fíjate. Este tipo, con estos dientes y un aparato que tiene, que le costará un dinero, bueno, ha sido pillado, dice, para el mainstream, huelga de hambre para nuestro compatriota Tarta de la Abuela. Así se resume la obra teatral dirigida por la ONG. Tras una jornada de protesta, tocaba postear vídeos para que en Marruecos vean bien cómo se vive después de asaltar la frontera española. Ya sé, es como si fuera un campamento, un asentamiento, un campamento base, ¿no? Es decir, hemos pasado a la frontera, estamos en Ceuta, montamos un campamento base y ahora haremos el asalto a Península. Vamos a mandar primero a los menores como caballo de Troya y después veremos cómo entrar nosotros, ¿no? Se vive después, como dice, cómo se vive después de asaltar la frontera española. Ya sé, me dirán ustedes que quizá tenían una vida de mierda en su país y que por eso eran felices. En ese caso, les emplazo a ver el siguiente post, donde podrán comprobar lo mal que lo pasaban allí. Bueno, es el mismo que tenemos aquí en moto de agua,
con un perrete, en moto, aquí. Todo apunta a que en esa invasión están entrando narcotraficantes, gente de la mocromafia, y que nosotros no nos estamos dando cuenta que meten a sus hijos para después provocar su asentamiento aquí definitivo, aprovechando nuestras leyes. Y mientras tanto, desde La Mareta se descubre que el motivo de la visita de Calleja a Pedro Sánchez. Fíjate. Televisión Española mueve ficha para explorar el fichaje de Jesús Calleja como uno de sus grandes rostros de futuro. El interés llega después de una estrecha colaboración con Zanscar Producciones, la productora de la que Calleja es copropietario y que facturó a Radio Televisión Española 1,68 millones de euros en 2025. Entre sus proyectos está Me meto en un jardín, presentado por Mercedes Milá, que recibió más de 700.000 euros el año pasado. Hasta el momento, Jesús Calleja está vinculado a Mediaset, donde conduce Planeta Calleja y otros formatos similares, pero el futuro de estos programas aún no está confirmado. Parece ser que Mediaset, desde que está Iker Jiménez, va a dar un giro y que Calleja busca nuevos mecenas después de haber recibido el mecenazgo del mismo Zapatero, ¿no? Fíjate lo que publica hoy, además, La Razón. Jesús Calleja fue peluquero de Rodríguez Zapatero. ¿Cómo se te queda el cuerpo? Ni un pelo de tonto, podríamos decir. Menos mal que soy calvo. En fin, ¿qué te parece todo esto? ¿Crees que hay un negocio detrás de los menas? ¿Crees que los menas hoy se han convertido en el caballo de Troya para destruir el esplendor, la riqueza que hemos creado desde la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, en el continente europeo, que se ve abocado prácticamente a la destrucción desde dentro, aprovechando nuestras supersticiones convertidas en leyes? ¿Qué opinas al respecto? Te invito a que hipees el vídeo, que comentes abajo tu parecer, que lo compartas con más personas, que te suscribas al canal y al otro, Roberto Crobu No Verbal, actives la campanita y así nos veremos, recibirás el aviso para que nos veamos en el próximo vídeo. ¡Mua!